Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo se encuentran hoy? Gloria a Dios. Día muy bonito, ¿verdad? Nos ha regalado el Señor. Como cada día es pura gracia de Él para con nosotros. Porque estamos mejor de como merecemos en Cristo. Sin Cristo lo que merecemos es juicio, pero en Cristo gracia, misericordia y paz por medio de su sacrificio. Les voy a invitar, por favor, si me acompañan en sus Biblias, en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9, por favor. Gálatas 6, versos 7 al 9, y tan pronto lo encuentre, si se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Es mi Dios, mi Padre Dios. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pueden sentarse, iglesia. Bueno, continuamos con nuestra serie, ¿verdad? El llamado a la perseverancia. El tema de esta enseñanza en el día de hoy lleva por título Perseverando en el bien. Ahora, a mí siempre me gustan las preguntas, soy muy preguntón. Y hay una pregunta, ¿verdad?, que dice, ¿qué significa el bien en este pasaje? ¿Qué significa el bien en este pasaje? Conforme al contexto en el cual se está hablando. Y la palabra griega que define bien es kalos, con K de kilo, la cual pues nos habla propiamente de algo hermoso, pero principalmente bueno, literal o moralmente valioso o virtuoso. Ahora bien, continuamos con varias preguntas para que meditemos. ¿Quién le dio el sentido correcto al bien? ¿Quién le dio el sentido correcto al bien? ¿Cómo saber si el bien es bueno para mí? ¿Cuándo y dónde se estableció el bien como la forma correcta o inequívoca de vivir? ¿De quién proviene el bien? Así que como todo tiene un principio, ¿verdad que sí? Y un fin también. Así que como todo tiene un principio en esta creación, pues vamos entonces al principio. Vayamos a Génesis capítulo 1. Vayamos al mero principio para a ver qué el Señor nos tiene que decir al respecto. Son pasajes muy conocidos por cada uno de nosotros, pero el Señor, su sabiduría es insondable. Y cada vez que vamos a la Escritura, Él le enseña algo y nos da más y más. Dice Génesis 1:1, ¿lo tenemos? ¿Sí? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como estábamos cantando ahorita. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra utilizada aquí para referirse al estado de la tierra, la cual estaba desordenada. Y quiero que prestemos atención, ¿verdad? Porque aunque parece algo lejano, parece algo que pasó hace varios miles de años, en sentido figurado está hablando de usted y de mí también, de la misma manera. Estábamos desordenados, estábamos vacíos. Creación de Dios, pero desordenados y vacíos, por la ausencia de Dios en nuestra vida. Entonces, esta palabra en el hebreo nos habla en sentido literal acerca de un desierto en el cual no hay vida. ¿Cierto o no? Así estábamos nosotros antes de Cristo. Estábamos desérticos, no había vida en nosotros.
Esto debe entenderse que no tenía propósito alguno aún de parte de aquel quien la había creado. Y en sentido figurado nos habla de una cosa que no vale, aún no vale, aún no. Y va más allá, porque aquí también se utiliza como un adverbio esta palabra desordenada. Y un adverbio es una palabra que modifica el significado de un verbo, adjetivo o de otro adverbio, proporcionando información sobre tiempo, lugar, modo, cantidad, etc. O sea, estaba bien desordenada, estaba irreconocible la tierra. Y yo creo que también los que estamos en Cristo ahora por su gracia, podemos mirar atrás y ver que no nos reconocíamos antes de Cristo. Nuestra vida, nuestras acciones estaban bien lejos de lo que por gracia hoy podemos ser, aunque nos falta mucho. Amén. Porque a mí me falta todavía mucho. En pocas palabras, sin la palabra de Dios, la tierra no servía para nada. No tenía propósito todavía. La tierra también estaba vacía. Esta palabra hebrea implica estar vacío literalmente y sin propósito alguno. A todo esto, añádele también que las tinieblas estaban sobre ella. Las tinieblas. Esta palabra se refiere literalmente aquí a oscuridad. Mientras que en sentido figurado se refiere a miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Y algo que a veces pasamos por alto en estos versos es que ya el enemigo de nuestras almas ya había caído. Y estas tinieblas representaban, por decirlo así, su reino. Había ya desde el mero comienzo, Dios tuvo que empezar a separar, a dividir entre su reino y el reino de las tinieblas. Ahora, a pesar de todo este cuadro tan desolador, ¿sabe qué? Había alguien allí. Había alguien allí, ya allí, que estaba moviéndose sobre la faz del abismo. Tenemos que poner atención a dos palabras aquí, porque la primera se refiere a que el Espíritu de Dios estaba moviéndose. Esto se refiere que estaba revoloteando. O sea, era moverse sobre algo como para empollar. Para que pudiéramos entender, ¿verdad? Es como la gallina, el águila, el ave que está sobre, ¿verdad? Pues empollando para dar vida. Esto también nos habla de la obra del Espíritu Santo para generar o producir vida. La segunda palabra es que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. Esto se refiere a que el Espíritu, quien es la tercera persona singular, uno, de la Trinidad, estaba poniendo su cara. Faz, lo que significa es la cara. Estaba poniendo su cara en contra de las caras, plural, de todas aquellas tinieblas, las cuales en sentido figurado, como ya dije, representan la miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de lo tenebrosa de aquella situación, el Espíritu de Dios prevaleció. Desde el principio de la creación, el Dios Trino estableció su voluntad por encima de las tinieblas. Y desde entonces las tinieblas, entiéndase el mal, no pueden vencer sobre la luz, entiéndase el bien o el reino de los cielos. En el verso 2 encontramos una de las respuestas a las preguntas hechas al principio. ¿Cuándo y dónde se estableció el bien como la forma correcta o inequívoca de vivir? ¿Quién lo estableció? Dios lo estableció. Y vamos a ver en Deuteronomio 32:9. Vamos a ver, acompáñenme a Deuteronomio 32:9. Porque
¿Cuál sería la forma correcta de vivir? ¿En las tinieblas, permanecer en tinieblas o permanecer bajo el abrigo de sus alas? ¿Cuál sería la manera correcta de vivir? Deuteronomio 32:9. ¿Lo tenemos? Dice, pues el pueblo de Israel ahora es la iglesia. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. De ambos pueblos hizo uno. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró, ¿en dónde? En un desierto. Así como lo encontró a usted y me encontró a mí. Y si no lo ha encontrado, créeme que hoy es el día de salvación. De igual manera se quiere encontrar contigo. Dice, en un páramo vacío y ventoso, lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos. Como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Ese es el cuidado del Dios al cual servimos, que desde el principio de la creación ha mostrado su perfecta y agradable voluntad para con aquellos que hemos escuchado el mensaje de salvación. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu de Dios prevaleció sobre las tinieblas? Vuelva de nuevo a Génesis 1:3. Vaya un momentito a Génesis 1:3. Encontraremos la respuesta en el siguiente versículo. Génesis 1:3 es el más fácil de todos, porque es el mero principio de la Biblia. Ahí no hay equivocación. ¿Ya lo tenemos? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día de 24 horas. Aquí aparece por primera vez en la historia de la creación la palabra buena o bueno. Y es Dios mismo quien la utiliza por medio del adjetivo bueno, hablando acerca de la luz. Entonces, ¿cree usted que Dios tuvo razón al catalogar a la luz como buena? ¿Qué usted cree? ¿Es buena la luz? ¿Verdad que sí? Hasta la eléctrica. En especial esa, ¿verdad? Porque el aire deja de trabajar. Pero oiga bien, para todos los científicos, astrólogos y todos aquellos que creen en el Big Bang, ¿verdad que sí? Muchas personas que creen en el Big Bang. Aquí está la prueba bíblica de quién hizo posible el Big Bang. No posiblemente como una explosión, sino que al llamar a la luz a existencia, entra la vida de Dios. Posiblemente sí, posiblemente haya sido una explosión, digamos, a la luz al entrar en la oscuridad. Pero oiga bien, hay una gran diferencia y abismal. Y es que todas las constelaciones, incluido el planeta Tierra, ya habían sido creados por el mismo que llamó a existencia la luz. El Big Bang no creó lo que conocemos como los planetas, el sistema, no. Fue Dios en sí mismo. Y esta palabra buena, aquí utilizada como adjetivo, tiene más aplicaciones que en el lenguaje griego, porque se puede utilizar como adjetivo en el sentido más amplio, así también como un sustantivo, tanto en masculino como en femenino. En plural, bueno, cosa buena, bien, hombre bueno,
mujer buena, el bien. ¿A cuánto les gustan las cosas buenas? A todos nos gustan las cosas buenas, ¿verdad que sí? ¿A cuántas esposas les gusta que su hombre sea bueno? Cricket, cricket. ¿Y cuántos hombres quieren que sus esposas sean buenas en el sentido bíblico? Sí, Sebastián fue el único valiente ahí. Si prestamos atención, existe una estrecha relación entre la luz, la verdad, lo bueno o el bien. Van de la mano. Entonces, en este verso, cuando habla acerca de la luz, todos sabemos que no se refiere al sol ni a la luna, las cuales son mencionadas más adelante en el versículo 14, lo cual sucedió en el cuarto día de la creación. Pero esta luz hace referencia a la iluminación de Dios en todo sentido. Entiéndase, esta luz es sinónimo de vida, de la vida de Dios y la verdad. Por ende, nos hace bien permanecer en su luz. Nos hace bien seguir perseverando en el bien. El primer hombre, como todos sabemos, fue creado por Elohim a su imagen y semejanza en luz. Esto definió la singular relación del hombre con Dios. El hombre es un ser viviente, capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios, del Dios invisible, hasta que llega Cristo, la revelación de Dios, Dios hecho hombre. Ahora, era un ser justo este primer hombre, irracional, porque era como Dios, quien podría razonar y poseía intelecto, voluntad y emoción. En el sentido moral era como Dios porque era bueno y sin pecado. Esa condición usted y yo, aunque Cristo nos redimió de la maldición de la ley y nos ha dado una nueva creación, todavía no hemos llegado ahí. Para esto tenemos que llegar a la glorificación, donde se nos dará un cuerpo glorificado, donde ya no tendremos más memoria de lo que aconteció aquí o del pecado. Ahora, es interesante porque ¿qué sucede en cada uno de nosotros, en nuestro estado de ánimo, cada vez que el cielo se oscurece o se nubla? ¿Qué sucede? Nos ponemos mayormente ¿qué? Triste, ¿verdad que sí? Cuando se nubla, cuando hay un día muy soleado tan bonito, y especialmente aquí en la Florida, que estamos 15 minutos afuera, está el día precioso, a los 5 minutos, ¡damn!, una tormenta. Se oscurece como si fueran las 10 de la noche, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? No se queje, sea agradecido, dé gracias al Señor, porque hay personas que la tienen aún más difícil. Oiga bien, oiga bien. Imagínese lo que es vivir en Alaska, no para Alaska, Alaska, en donde hay lugares que el sol permanece durante solamente 70 días de los 365 días del año, pero 24 horas, no se esconde. Está 70 días el sol ahí, solamente. En otros, solamente unos 85. Después de esto, oscuridad total en estas partes de Alaska. Ahora, razón por lo cual todo aquello que irradia luz, como el alba, el amanecer, la claridad, una lumbre, una lumbrera, una luz, el resplandecer, el resplandor, el amanecer, lo mencioné. Por consiguiente, cada vez que amanece, que el sol se asoma, es sinónimo de esperanza, es sinónimo de alegría. ¿Por qué? Porque la noche ya pasó. Y yo no sé si usted ha prestado atención, pero cada vez que viene un huracán a este estado, no viene de día. La gran mayoría del tiempo viene en las noches, comienza en las noches. Aunque después pasa la noche y él está todavía haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Pero la gran mayoría del tiempo viene en la noche. Y la noche es reflejo de que ya, como dije, ¿no? De maldad, de lo malo. Ahora,
Observe la relación que existe entre nosotros y la luz. El sol ofrece múltiples beneficios para nosotros los humanos. Número 1, fortalece los huesos y los músculos. El sol solamente. ¿Ok? Mejora su salud cardiovascular. Refuerza el sistema inmunológico. Mejora el estado de ánimo. Regula el sueño. Reduce el estrés. Solamente con tomar sol. Presentarnos frente al sol. Ahora, dice, volviendo de nuevo a Génesis 1, 4 y 5, dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Como podemos apreciar, fue Dios quien separó a las tinieblas y le puso por nombre noche, a la luz día y a las tinieblas noche. Esto nos enseña que la luz del día, en sentido figurado y también de manera literal, debe representar en el Hijo de Dios, ¿qué? Nuestras acciones. Debemos de exponernos a la luz. ¿A la luz de qué? A la luz primeramente de la palabra. ¿A la luz de qué? De las autoridades las cuales están sobre nosotros. A la luz de Cristo. Debemos vivir a la vista de todos. Tenemos que ser los mismos aquí, en el trabajo, en la casa. No estamos hablando de iglesia, no es perfección. Estamos hablando de que realmente necesitamos reconocer nuestra condición y depender cada momento del Señor, del poder de su fuerza, de su gracia en nosotros. Debemos de vivir de manera honesta, decente, transparencia, sin tener la necesidad de esconder algo o de actuar de manera maliciosa. En cambio, las tinieblas representan propiamente un giro alejándose de la luz, que en sentido figurado nos habla de el mal. Mayormente en las horas de la noche es donde aquellas personas que están alejadas de la luz llevan a cabo sus maldades. Aunque en estos tiempos ya no les importa estar en plena luz del día para llevar a cabo sus maldades. Ese es el tiempo, en los difíciles tiempos que nos ha tocado vivir. Vaya un momento a Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. Somos llamados a perseverar. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, perseverando en el bien. Romanos 13, 12 dice Pablo aquí, el apóstol Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día. Este es el llamado de parte del Espíritu Santo por medio de Pablo en esta carta, que el llamado es a vivir una vida piadosa, honorable y de manera pública, que sea visible. Si nos equivocamos, pedimos perdón, ¿cierto o no? Pedimos perdón. Pedimos perdón a Dios primeramente, porque todo pecado es primeramente en contra de Dios y después en contra del prójimo. Pero debemos de vivir de una manera pública, que sea visible. Y sobre todo, esforzarnos en ser ejemplo para todos aquellos que nos conocen. No ser piedra de estorbo para la familia o para las amistades. Nuestra conducta debe de ser opuesta a los que viven en las tinieblas, evitando comportamientos como la embriaguez, el desenfreno sexual, las peleas,
la envidia, las cuales se asocian con la noche y con las tinieblas. Nuestro estilo de vida debe reflejar a Cristo de manera progresiva. Esto se refiere a toda nuestra manera de vivir, cómo nos conducimos, qué decimos, qué hacemos cada día. Por esta razón, ya Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, o sea, ya existía la luz, pero entiéndase la verdadera, la cual ofrece a todos aquellos que andan en las tinieblas gratuitamente vida y vida eterna, comenzando en este lado de la eternidad. Vaya conmigo a Juan 1:1. Esa luz se llama Jesús, la luz verdadera. Juan 1:1. Es un verso paralelo con el de Génesis porque nos habla del principio de la creación. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué? La vida. En Cristo se encuentra la vida, iglesia. En Cristo. Si vamos a compartirle a alguien, compartámosles de Cristo, no de nuestra congregación, no del pastor, de Cristo. Él da vida y vida eterna. ¿Ok? Ya una vez esa persona acepte a Cristo, el Señor en su relación con Él lo añadirá a la congregación donde Él entiende que va a ser útil para su santificación. Pero es Cristo, en Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué sucede con la luz? ¿Qué pasa cuando estamos durmiendo y alguien nos enciende la luz? ¿Qué sucede? Resplandece, ¿verdad que sí? Molesta. Debemos de entender que antes de Cristo también nos pasó a nosotros, nos molestaba esa luz. Entendíamos que esa luz era para mal, no para bien, por nuestra condición caída. Ahora por su gracia se nos abrió los ojos y podemos ver y entender que era para hacernos bien, no para hacernos mal. Él tomó nuestro lugar, Él sí pagó por nuestros delitos y pecados, Él sí pagó la justa ira de Dios, la justa ira de Dios. La pagó Jesús. Por eso es Él, no nosotros. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. En su luz nos vemos tal y como somos, aunque a veces no nos guste, no podemos esconderlo. A veces no nos gusta cuando la palabra nos confronta en esas áreas que pensamos que nadie las conoce. ¿Cómo sabe Él? ¿Quién le dijo? A mí nadie me tiene que decir nada. Yo simplemente doy lo que el Señor nos da para compartir. Es solo eso. Usted simplemente va a estar aquí 3 horas. Yo estuve ayer todo el día. Así que no se queje. A mí sí que me zarandearon como a Pedro, como a trigo. Así que no se queje. Es para su bien, es para mi bien. A fin de cuentas, Él lo que busca es fruto, mucho fruto, que abunde para la gloria de Dios Padre, en ti y en mí. Oiga, somos pecadores, ¿cierto o no? Somos pecadores. En una gran necesidad, necesitábamos a un Salvador. No necesitábamos un médico, no necesitábamos un financiero, no necesitábamos un presidente. Para con Dios necesitábamos un mediador entre Dios y los hombres. Alguien que tomara el lugar de nosotros, que fuera santo, justo y sin mancha y pagara por nuestros delitos y pecados. Amén. Antes, durante y después. Pero oiga bien, los
los durantes y los después requieren de usted de mí arrepentimiento. Porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Lo lleva. El arrepentimiento debe formar parte de nuestro diario vivir. El arrepentimiento. Reconocer que no somos Dios, somos sus hijos por gracia, pero todavía estamos en un cuerpo de muerte que le gusta, y lo vamos a ver, le gusta hacer lo malo. Lo malo. Cuando escogemos de manera voluntaria seguir a Jesús, la luz verdadera, es entonces cuando podemos evitar andar a ciegas y volver a caer en la trampa del pecado. Pero eso exige de nuestra parte, ¿qué? Perseverancia. Tenemos que andar en pos de Él. La luz verdadera nos ilumina la senda que tenemos delante, a fin que sepamos cómo vivir. Porque, iglesia, no sabemos lo que va a acontecer de nosotros tan pronto salgamos por esas puertas. Dios nos libre y nos guarde. Por eso tenemos que depender de Él, confiar en Él, y Él hará. Y si algo permite el Señor en nuestra vida, Él no se equivoca. Él no se equivoca. Aunque no entendamos, aunque usted diga, pero ¿y esto de dónde? Da gracias al Señor. Da gracias al Señor en todo, porque esta es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. A su tiempo posiblemente entenderemos, pero mientras llegamos allá, agradezcamos al Señor y confiemos en su provisión para con nosotros. Oiga, Cristo disipa la oscuridad del pecado de nuestras vidas, solo la luz de Cristo. Ahora, ¿cuánto de esta luz de Cristo has permitido que brille en tu vida? ¿Cuánto de esta luz? ¿Cómo haces para que esta luz brille cada vez más en tu vida? Creo que eso es el pan con mantequilla aquí. Y es que es la palabra. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Qué hacemos con la gracia llamada la oración? ¿En dónde está? ¿En dónde está nuestro devocional con Dios, nuestro tiempo a solas con Dios? ¿En dónde queda? Por eso debemos de perseverar y no cansarnos de hacer el bien. Ya no solamente por ti y por mí, sino por los que vienen atrás de nosotros. Iglesia, solo en Cristo se encuentra la salvación. Y Él quiere y puede salvarnos de lo que en verdad debemos temer. ¿Qué es lo que debemos temer? ¿Que no tengo los chavos para la renta? ¿Que a lo mejor pierde el trabajo? ¿Una enfermedad? Eso es pasajero. Lo que sí debemos temer es la condenación eterna. Pero es importante que confiemos en Dios y reconozcamos la insuficiencia de nuestros esfuerzos para alcanzar la salvación y pidámosle que haga su obra en favor nuestro. ¿Está en dónde? ¿En Juan o en Génesis? ¿En Juan? Vaya al capítulo 3, por favor. Vaya al capítulo 3 de Juan. Porque si hablamos del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio, estamos simplemente presentando una cara de la moneda. Hay que también presentar la otra cara de la moneda. Jesús tuvo que tomar el lugar de hombre, pagar siendo justo, santo y sin mancha, como si fuera el más vil pecador, porque nosotros sí somos o éramos antes de Cristo estos viles pecadores que nos complacíamos en el pecado, nos gozábamos en el pecado. Entonces no va a tener sentido una salvación tan grande si no se presenta también la condición del hombre y hacia dónde se dirige. Juan 3, 18. Pero ¿sabe qué? Vamos a empezar en el 16, el famoso verso que todos conocemos. Juan 3, 16.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es una constante. Primera vez, para salvación. Seguimos creyendo para santificación, para seguir su carácter formándose en nosotros. No de boca solamente, sino en espíritu y en verdad. En medio aún, como decía la alabanza, cuando no sé la respuesta, acudo a ti. Porque tu consejo es lo mejor para mí. Entonces, para todo aquel que cree, no importa los pecados, no importa tu pasado, es Cristo. Cristo cambia nuestra muerte, nuestra oscuridad, nuestras tinieblas en su luz, su vida a paz con Dios. Hay un antes y hay un después. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se pierda dónde se va a perder, pastor? ¿Dónde se va a perder? Si mi vida está bien, tengo las cuentas saldas, tengo trabajo, todo está bien. ¿Me pierdo a dónde? ¿A dónde me voy a perder? No entiendo. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que el hombre no entiende, el hombre natural no entiende, es que está bajo condenación. Cristo no vino a condenar porque ya estábamos condenados. Desde que Adán come de este fruto, desde ese momento ambos y toda su descendencia, donde venimos usted y yo, no viene en el bono por si tiene duda. Desde ese momento, toda la raza humana es pecador por naturaleza. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las personas no pecan simplemente porque quieren, es porque no tienen otra salida. ¿Ok? Por eso pueden ir, un ejemplo, Alcohólicos Anónimos, y dejaron de tomar alcohol, pero entonces agarran el cigarro. Dejaron el cigarro, pero entonces ahora agarran la pornografía. Dejaron la pornografía y ahora agarran la lotería. Solamente en Cristo hay vida, nueva vida. Somos hechos nuevas criaturas. ¿Ok? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. Y oiga bien, esto es resultado de una conversación íntima. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos muestre situaciones en nuestra vida, pero no queremos apartarnos con Él. Este hombre, muchos pastores lo critican. Fue de noche para que nadie lo viera, pero fue. Fue. Y muchos de nosotros a veces no vamos, aún ya en Él. No nos sentamos a sus pies a escucharle hablar, para que nos diga el porqué de mi actitud, de mi mala actitud. ¿Por qué todavía batallo con esto? ¿Por qué esto me vence? Queremos ver resultados, pero estamos cruzados de brazos, iglesia. No funciona así. Lo imposible, ya Él lo hizo. Lo posible, a usted y a mí. En el sentido de la santificación, nuestra santificación. Es que confiemos en Él. A los casados, ¿cómo usted conoció a su pareja? ¿Cómo usted conoce lo que le gusta y lo que no le gusta? Como nadie más. ¿Por qué? Porque dedicó tiempo, porque pasa tiempo, porque tienen una comunión íntima. Lo mismo sucede con nuestro Padre. Mi Dios, mi Padre Dios, qué gran amor me has dado, oh Padre, mi alto refugio eres tú, mi eterno Dios. Pero realmente es nuestro refugio, es nuestro Dios. Verso 18. El que en Él cree, ¿qué sucede?
no es condenado. Pasa de muerte a vida, por creer nada más. Ahora, este creer lleva implícito arrepentimiento. Lleva implícito en sí el arrepentimiento. Porque te encuentras con pastores, repite esta oración conmigo cuando esta persona no sabe ni tan siquiera por qué está haciendo esa oración. Posiblemente tiene una necesidad económica, una necesidad física o otra necesidad, pero no reconoce la real necesidad, la más mortal de todas, que es el pecado en su vida. Y los llevan a la condenación eterna. Los llevan a la condenación eterna. Ahora, pero el que no cree, ¿qué le sucede al que no cree? Ya ha sido condenado. En pocas palabras, se quedó igual. No es que Cristo lo condenó. Iglesia, hoy, aún hoy, el trono del Padre es un trono de gracia. Aún hoy, Cristo está intercediendo, es nuestro gran sumo sacerdote, pero un día ese trono de gracia se va a cerrar. Y va a haber un trono de juicio y un trono blanco para los que hemos creído, y se nos va a pedir cuentas de qué hicimos con lo que se nos confió. No va a ser para condenación, pero se nos va a llamar a cuentas qué hiciste con lo que se te entregó. ¿Qué hicimos con lo que se nos ha entregado? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 19 lo aclara más. Y esta es la condenación. Aquí está la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, verso 21, la verdad viene a la luz para que sea ¿qué? Manifiesto. Que sus obras son hechas en Dios. Los hombres, por nuestra naturaleza caída, amamos más las tinieblas que la luz. Hasta que llega Cristo, la luz verdadera, quien representa la verdad, la justicia y la revelación de Dios en todos aquellos que creen y le aceptan como el Señor y Salvador de sus vidas. Esta luz de Cristo expone la verdad, y a los que están aún en las tinieblas, esto les causa miedo. Causa miedo que sus obras sean expuestas, descubiertas y juzgadas. Incluso algunos prefieren seguir en la oscuridad, porque esto les permite seguir en sus prácticas pecaminosas sin ser confrontados. Ven la luz verdadera como un juicio que reprueba sus acciones, en lugar de verlo como la única oportunidad para ser verdaderamente transformados por el poder de Dios. En cambio, aquellos que practican la verdad, que practicamos la verdad, venimos constantemente al Padre. Venimos constantemente a su luz, al Padre de las luces, en una total dependencia de Él, para que nuestras obras sean como hechas en Dios. En Dios. Vaya un momento conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Este capítulo nos habla del justo juicio de Dios. En el capítulo 1, la mitad del capítulo 1 habla de la culpabilidad del hombre. Capítulo 2 comienza con el justo juicio de Dios, Romanos 2. Y al final del capítulo 1, en el verso 32, presta atención lo que dice ahí. Hablando de los que dicen conocer a Dios, creen conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Oiga bien.
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 2:1, sigo. Por lo cual eres inexcusable. No hay excusa, iglesia. Si Dios te ha mostrado algo en tu vida, lo cual tienes que perseverar en el bien, perseverar en su luz, para que esa tiniebla vaya saliendo de tu vida, echa mano. Porque si no, eso va a seguir ganando terreno en ti. Y más temprano que tarde, te vas a extraviar de la verdad. Más temprano que tarde. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, tú que te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El problema aquí no es que el juzgar, el problema es cuando somos muy rápidos en juzgar, pero nosotros estamos haciendo lo mismo o peor. ¿Están viendo aquí el contraste? ¿Ok? El llamado es, claro que sí, en la autoridad del Señor, para edificación, podemos juzgar al hermano. Pero no puedo juzgar al hermano con dureza cuando yo mismo estoy haciendo posiblemente las mismas maldades o hasta peores que él. Delante de Dios no tengo excusa. No tenemos excusa. Más, verso 2, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que según verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, es inerrante, inequívoca, infalible. Y piensas, hace una pregunta, esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pensamos porque si venimos a una congregación o posiblemente estamos trabajando activamente en un ministerio, pero no estamos rendidos, vuelvo y digo, progresivamente, no un estado de perfección, porque eso es una imposibilidad, pero sí que el carácter de Cristo se vaya viendo cada vez más y más. Y nuestro yo vaya, ¿qué? Menguando, mientras Cristo va creciendo. Entonces, verso 4, otra pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? A la prosperidad. No, al arrepentimiento. Una verdadera relación con Cristo comienza con el arrepentimiento. No hay hombre de Dios que haya tenido en la Biblia, no haya tenido un encuentro con el Señor que no reconozca su culpabilidad. Que diga, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey de Gloria, al Santo. ¿Cuál fue la frase que Jesucristo comenzó, que fue primeramente Juan el Bautista, pero Jesucristo también la utilizó? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no que arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7, vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Amén. Pues presta atención a lo que sigue diciendo ahí. Oiga bien, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué? Perseverando en bien hacer. Perseverando. Ahora, el contraste aquí para los que no. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz, gracias Señor, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque, verso 11, no hay acepción de personas para con Dios. No lo hay. No lo hay, iglesia. En el mundo físico la vida depende de la luz del sol.
yo tengo unas matitas allí y estoy hecho casi un jardinero. Y es impresionante porque el sol hace su parte, pero también necesitan agua. Tiene que ser un balance de ambos, su sol y su agua. Pero hay que cultivarlas. Necesitan tiempo, hay un tiempo. Yo siempre le pregunto a mis hermanos, Antonio, Esteban, para podarlas, cómo podarlas, y se han mantenido y han florecido, gracias al Señor. Pues oiga, así es esta relación suya con el Señor, la mía con el Señor. Hay que cultivarlo. Ya Él puso en nosotros su nueva creación. Su Espíritu Santo, el Espíritu que estuvo sobre la faz del abismo, está ahora dentro de ti. Ya no hay abismo dentro de ti. Ya no lo hay. Ahora depende de ti y de mí ponernos en las manos del Señor. Permitir que sus alas nos arropen, que nos empolle, que nos caliente, que avive el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros. En sentido figurado, la luz singular, una, la cual describió como Dios como buena, se refiere a la verdad bíblica. Y las tinieblas, hablando de muchas, plural, se refiere al error o la falsedad. Proverbios 6:23 dice, no lo tiene que buscar, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra de Dios, eso hace la palabra de Dios, es una lámpara y su enseñanza es luz y su camino nos conduce a la vida. Y son necesarias la reprensión, iglesia, para que podamos discernir entre lo bueno o la verdad de la mentira. En sentido moral, luz se refiere a la santidad, pureza, mientras que tinieblas alude a pecado o maldad. Vaya a Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Porque lamentablemente en la iglesia moderna por decirlo así, han limitado la relación del cristiano con Jesús a ese primer día. Ya eres salvo, ya estás bien, dale para adelante. No, sí eres salvo. Pero ¿dónde queda el fruto? En la Gran Comisión se nos envía a que prediquemos y a la misma vez enseñemos lo que Él nos ha enseñado. Y todos sabemos que enseñar, ¿qué toma? Toma tiempo. Enseñar toma tiempo. Cada persona es distinta. Donde yo, en mi part-time, yo soy entrenador. Por la gracia de Dios ya cumplí 10 años en este mes. Yo no puedo encajonar a todas las personas y decirles, no, en 5 días ya te vas. No, cada persona es única. Cada persona tiene sus formas y sus maneras. Hay personas que escribiendo, lo que yo digo lo escriben, otros toman audio, otros toman video. Cada persona es única. Imagínese Dios. Dios te conoce mejor que a ti mismo. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que tú necesitas dejar y qué necesitas añadir. Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es y no hay ninguna tinieblas en Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué sucede? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, hay un resultado. Algo se produce en nosotros. ¿Qué se produce? Comunión. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué añade eso ahí? Porque el Señor en su insondable sabiduría sabe que en nuestra relación
vamos a pecar los unos con los otros. Ejemplo más simple son los matrimonios. Pecan constantemente, sin querer queriendo, pero pecan. Entonces, la señal más evidente de un cristiano que no está perseverando en el bien, entiéndase, en la verdad, en la luz de la Escritura, por medio de Cristo, por medio de una íntima relación con su Padre Celestial, es que también procurará apartarse de la comunión con sus hermanos. No hay otra. No hay otra. Incluso ellos piensan que mientras más alejados estén de sus hermanos en la fe, mejor estarán. Piensan ellos. Y puede que se alejen de nosotros, pero oiga, no del Señor. Si son sus hijos, de Él no hay a dónde ir. Si no, pregúntale a David. David ya lo trató y no le salió. No del Señor, porque Él los compró a precio de su sangre preciosa. Son su propiedad. Si son de Él, la disciplina no tardará en llegar como una evidencia fiel de su gran amor para con ellos y para con nosotros. Porque piensan que haciendo esto, de alejarse, nadie se va a dar cuenta de su estado de tibieza espiritual. Incluso, si el hermano o la hermana están sirviendo activamente en un ministerio, en la congregación, ¿cuál piensa usted que será su primera opción cuando está en esta frialdad espiritual? Si está sirviendo. Los que sirven, vamos a ver. Si usted está frío, y no como dice la canción del mundo, si usted está frío, ¿cuál es su primera opción que viene aquí? ¿Cuál es? Sea honesto. Retirar las manos. Pastor, me tengo que reunir con usted, pues creo que hoy voy a necesitar un tiempo con el Señor para organizar mis pensamientos. No, estás haciendo todo lo contrario. Te estás justificando a ti mismo o a ti misma. El llamado es arrepentirse y reconocer que estás tibio, estás tibia. Pide oración, reconoce tu necesidad. Para eso estamos, para orar los unos por los otros. Para eso venimos aquí los miércoles. Y este nuevo formato de oración que se está haciendo me encanta. Porque realmente venimos a orar, sin quitar la palabra, la cual es necesaria. Pero pasamos un tiempo cada uno en oración. ¿Y sabes qué? Y oramos por los que no vienen. Para que sepas, oramos por ustedes. Porque es nuestro llamado. Eso lo ha puesto el Señor en nosotros. Quien está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Quien dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. De oración. Entonces, ¿no es más sabio y productivo reconocer nuestra falta de carácter y de madurez? Ir al trono de la gracia. Señor, límpiame. Reconozco, estoy frío. Te he echado a un lado. Y eso es el principio. Si no detienes este gen en tu vida espiritual, vas a seguir comiendo lo que quede. Va a empezar con el ministerio. Va a seguir con tu vida. Bueno, ya empezó en tu vida personal, en tu vida íntima. Tú como persona. El ministerio, después va a ser tu familia y por ahí va a continuar. Satanás tiene un trabajo y lo sabe llevar a la perfección. Él no se cansa, él no se va a detener. ¿Ok? Que nos limpie de eso que estorban en nuestra relación con él. Oiga, en mis 52 años de vida, por la gracia del Señor, todavía no conozco una pareja que diga, vamos a tomarnos un tiempo para resolver nuestras diferencias, para ver qué podemos hacer.
Son bien pocos, yo creo que se pueden contar hasta con los dedos de la mano, que realmente esto diga, es verdad. No, la gran mayoría del tiempo, ¿qué hace eso? Distancia más todavía, crea una ruptura más grande todavía. Y estamos hablando físicamente. No. Proverbios 27:17 dice, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Ese que, o esa que, esa cónyuge, ese cónyuge, ese papá, ese hijo, el pastor, el hermano, el jefe, el familiar, es necesario para ir alimándome, alimándote. Oiga, tenemos que tener cuidado porque podemos errar el blanco, iglesia. Podemos utilizar como parámetro o medida nuestra justificación, nuestros pensamientos. Podemos desviarnos del camino. Salmo 19:7 dice, le leo, no lo tiene que buscar. Salmo 19:7, la ley. Esto es un documento legal. La ley, la palabra de Dios, óigalo bien. Nosotros seremos juzgados por esta palabra. Por esta palabra seremos juzgados. Esto es un documento legal de Jehová, la cual es perfecta. Entiéndase, completa, sin fallas y sin necesidad de correcciones. Que convierte, esto significa regresar a Dios, a una comunión con Dios. Convierte el alma. El testimonio, aquí testimonio nos está hablando literalmente de un príncipe como su testigo. ¿Quién es este príncipe? ¿Quién es el testimonio de Dios? Es Cristo. Es el testimonio de Dios. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, entiéndase, firme, que hace sabio al sencillo. Oiga, iglesia, es necesario que seamos tentados, es necesario que vengan las pruebas a nuestra vida. El Señor nos los dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Más, gracias a Dios que no lo dejo ahí, más confiad. Yo he vencido al mundo. Él. Santiago 1:12, vaya conmigo un momentito ahí, ya estamos por acabar. Santiago 1:12. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Santiago 1:12. El hijo de María y de José. Hermano del Señor en la carne. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, los que le aman son los que soportan. Los que le aman no son los que salen corriendo a la prueba, son los que soportan. Soportan por la gracia de Dios en ellos. ¿Ok? Los que aman a Dios son los que soportan la prueba, no los que le huyen a la prueba. Aquí podemos ver un contraste entre un discípulo que persevera en el bien a pesar de la prueba. Y podemos ver que sí se puede soportar por medio de ella, gracias a la gracia capacitadora, en medio de la tentación. Incluso se le atribuye un adjetivo al principio, dice una gran dicha y felicidad al Señor llamarlo bienaventurado a toda aquella persona que persevera en el bien, incluso bajo la prueba. El gozo nos brinda esta perseverancia y comienza aquí.
y continuará en la presencia del Señor, en donde recibiremos la corona de vida que Dios ha dado o ha prometido a todos, ¿verdad? No, regrese de nuevo. No a todos. ¿A quién? A los que le aman. Y los que le aman son los que soportan la tentación. Esos son los que le aman, iglesia. Y realmente, pues, tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque usted no lo crea, así había un programa antes, en los 80, aunque usted no lo crea, que es fácil extraviarnos del camino, iglesia. Es bien fácil si no tenemos cuidado. Por esta razón, quiero que veamos un ejemplo. Vaya conmigo a Lucas 10:38 para acabar. De lo que puede hacer algo simple y cotidiano en nuestra vida. Algo que aparenta como que no empapa, pero moja. ¿Ok? Y puede esta cotidianidad, que es un pecado. Son pecados si no tenemos cuidado. En la vida del creyente, cuando descuida su constante perseverancia en el bien. Créame, de tantas veces que he leído este pasaje, no lo había discernido de esta manera. Porque en muchas ocasiones pecamos y pensamos que, como es algo que hacemos cotidianamente, está bien con el Señor. No hay problema. Si usted se va a quedar con algo de esta enseñanza, quédese con esta porción. Oiga bien. No porque hagamos un pecado, no porque hagamos de un pecado un hábito cotidiano, por más pequeño que sea a nuestros ojos, a los ojos del Señor, ese mismo pecado que se ha vuelto algo cotidiano en usted, le costó a Él la vida. Le costó a Él la vida. Y creo que como cristianos en muchas ocasiones nos hacemos los ciegos delante de esos pecadillos habituales. Pero si estamos bien pendientes, estamos bien pendientes al pecado ajeno. Porque el pecado ajeno siempre es más peor. Oiga, y cuando tenemos esta actitud, esta mala actitud, estamos así como los escribas, los fariseos, cuando Cristo, en el ministerio del Señor Jesucristo, Mateo 23:24, porque estamos colando el agua para no tragarnos por accidente un mosquito, pero terminamos tragándonos un camello, porque no estamos pendientes a nuestro pecado. Si estamos pendientes al otro. Lo cual sí somos llamados a hacer totalmente, pero no podemos descuidar nuestra relación con el Señor. Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Verso 38 nos muestra que Marta fue quien recibió al Señor en su casa. Entiéndase, la casa le pertenecía a Marta, ¿ok? De las dos hermanas. A simple vista pareciera que Marta recibe al Señor y va a estar pendiente a quién. ¿Cuál va a ser su enfoque en ese momento? ¿Cuál debiera ser? Si ella recibe al Señor en su casa, ¿cuál sería?
El Señor, ¿cierto o no? Llegó a casa, está en mi casa, el Señor está en mi casa. Pero sorpresa, no fue así. El verso 39 es María quien sí supo discernir que era lo más importante en ese momento. María también estaba en los quehaceres de la casa, pero cuando llega Jesús, no. Todo tiene que detenerse aquí. Es hora de sentarme a los pies y escucharle hablar. Es como si hubiera una hermana aquí y tuviéramos una actividad y la hermana está para arriba y para abajo, chequeando lo de la cocina y para arriba y para abajo. No soy Cristo. Cristo, como todos lo saben, lo dejó que ella misma se enredara en su propia telaraña hasta que no pudo más y fue donde él. Pero uno, ¿qué va a hacer uno? ¿Qué usted cree que uno va a hacer como pastor? Llamarle la atención. Decirle, hermanita querida, eso no es importante. Esto es importante. Siéntese, por favor. Siéntese. Lo mismo aconteció en la iglesia primitiva. Pero los apóstoles dijeron, no. Gloria a Dios, se multiplicaron los discípulos, gracias Señor, pero no vamos a dejar, no vamos a descuidar la palabra y las oraciones por servir a las mesas. No hay nada malo con servir a las mesas, pero la prioridad aquí es la palabra de Dios. Porque si no, entonces nos volvemos un club social, donde cada quien viene, trae sus propias galas, lo más bonitos y lo más chévere, besos y abrazos. ¿Y dónde está Cristo? En la puerta tocando. Déjenme entrar. Como en Apocalipsis, ¿verdad que sí? Déjenme entrar. Y eso aquí no lo queremos. Aquí es la palabra de Dios lo que toma prioridad sobre todo y sobre todos. La palabra de Dios. Ya sea el domingo, ya sea el miércoles, en la reunión de los varones o cuando el Señor nos llame a hacer reuniones, aunque hayan dos, aquí vamos a estar. Porque no se trata de cantidad, se trata de obediencia. De obediencia. No servimos a los hombres en el sentido de obedecerles. Obedecemos a Dios y servimos a los hombres. Lo que el Señor nos dé, eso le compartimos. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, María supo discernir. Y lo más importante era ¿qué? Era sentarse. Como ahora. Ahora es momento de ¿qué? De sentarnos y escuchar qué el Señor tiene que decirnos. Oír su palabra. ¿Con cuál de estas dos hermanas te identificas más cuando llega la hora de separarte, de orar, de estudiar su palabra, de venir a la congregación? ¿Con cuál te identificas más? ¿Con Marta o con María? Este verbo sentarse nos habla que ella se sentó, pero no lejos. Ella no se sentó lejos, ella se sentó literal en sus pies. Porque esa mesa no es como la mesa de la última cena que tienen por ahí, eso no existía. Era en el piso, ¿ok? Y los pies literalmente estaban sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro. Ella sí buscó lo más cerca, porque para ella entendía que la palabra de Dios era lo más importante. Hablando de María. El verbo oír tiene varios sentidos y esto habla de entender, escuchar, hablar, llegar a oídos de, obedecer, oyente. María no escogió sentarse evadiendo así cualquier tipo de responsabilidad de su parte en la preparación, no. Sino que María aplicó lo que dice Eclesiastés 3:1, el cual dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. María quería al Señor. María entendía la importancia que tiene el Señor en su vida. Ella dijo, no, aquí hay que detenerlo todo. Aquí estoy, Señor, háblame. Háblame.
Ya el tiempo de recoger la casa y hacer los preparativos para recibir al Señor y a sus discípulos había concluido para ella. Y con sus acciones dejó demostrado que quería conocer más acerca de aquel que vino a mostrarnos el reino de Dios y su justicia, quien es Cristo mismo. Del verso 40 en adelante es donde esos pecados aparentemente pequeños, disfrazados de descuidos cotidianos, se estaban haciendo evidentes en la vida de Marta. ¿Sabes lo que es eso? Está el Señor ahí, en la sala de tu hogar, y tú estás pensando en el arroz y la habichuela y en los tacos. No está mal, el Señor no está peleado con el servicio, no, pero todo tiene un momento, todo tiene un orden. Y cuando es la hora de la palabra, de la oración, de la alabanza, de la lectura de la palabra, de mi tiempo de intimidad con el Señor, todo tiene que esperar. Todo tiene que esperar. Y ahí es donde, porque el primero que no quiere es uno, ¿cierto o no? Seamos honestos. Seamos honestos. El primero que se opone es uno. Eso yo le digo a los dos pollos míos. A veces vienen con las caras así como un mocho, como quien dice, como que no quieren. Hay veces que yo soy honesto, a veces que yo no quiero sentarme con ellos y compartir la palabra. Pero ahí el Señor, mire, va trabajando. Y no terminamos como empezamos, para la gloria y honra del Señor. El Señor obra en nosotros. Pero tenemos que, ¿qué? Que perseverar. Tenemos que, ¿qué? Que perseverar. La bendición se encuentra en la obediencia. La bendición se encuentra en la obediencia. Oiga, esas pequeñas zorras estaban comenzando a dañar la viña que el Señor había plantado en el corazón de Marta. Cosas pequeñitas. Caramba, pero pastor ya está queriendo, ¿cómo se podría decir? Agradar al Señor, a los discípulos. Imagínense, prepararle ahí, no sé, ¿qué se podría preparar así? Un arroz con gandules y perniles o algo. Bueno, no, pernil no, porque ellos no comen puerco, pero bueno, algo así, ¿verdad? Que no, el Señor está más interesado en tu alma, en mi alma, en el bienestar de nuestra alma. Para eso habrá tiempo. Para eso habrá tiempo. Oiga lo que dice este estudioso de la Biblia. Dice el relato de Marta y María, del Señor Jesús en la casa de Marta y María, no quiere enseñar el valor de la contemplación frente a la acción. O sea, en pocas palabras, quedarnos mirando y no accionar. No. Sino mostrar que el servicio a Jesús no debe llenar la vida de una persona de tal forma que no tenga tiempo para aprender de Él. A veces, el pastor lo mencionó, a veces estamos tan envueltos en la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Y así muchas obras se han caído. Muchas. Oiga, se lo honra más escuchándolo que proveyendo en exceso para las necesidades. Se honra más al Señor escuchándole que proveyendo en exceso para cualquier necesidad. Marta, en pocas palabras, le estaba echando la culpa al Señor. Así como, pues, muestra Santiago, en el capítulo 1 también, después lo puede estudiar, ¿no? Donde si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. Así que cuando eres tentado es por tu propia, ¿qué? Concupiscencia, es por tu propia naturaleza. Y eso estaba sucediendo con ella. Y ella ni cuenta se dio y fue a reclamarle al dador de la vida. Oiga bien, al dador de la vida. Oiga, la culpa según ella era del Señor por permitir que su hermana se sentara a recibir palabras de vida eterna. Cuando la única responsable por sus acciones equivocadas era ella misma, al no querer, no por no poder, no querer discernir cuándo era el tiempo para detenerlo todo y sentarse también a los pies del Señor y oírle hablar. Póngase de pie, iglesia.
Marta estaba afanada, turbada, preparando un gran banquete, pero estaba pasando por alto esta única oportunidad del banquete espiritual, eterno, que estaba sirviendo el Señor a través de su enseñanza. Y podemos también caer en lo mismo, iglesia, si no tenemos cuidado, si dejamos que el afán de la vida y de las situaciones a nuestro alrededor tomen prioridad sobre el Señor. Jesús no está en contra de nuestro servicio, iglesia, pero si el servicio que llevamos a cabo nos impide nuestra comunión con Él, debemos de hacer los ajustes que sean necesarios para así no terminar afanados y turbados con muchas cosas, las cuales todas tienen su lugar y su hora. Jesús tampoco condenó a Marta por preocuparse de los quehaceres de la casa. Solo le pidió fijar las prioridades. Y posiblemente hoy el Señor también te está pidiendo que fijes tus prioridades, que sea Él tu prioridad principal. Él debe tomar preponderancia por encima de todo y de todos. Solo Él. Solo Él. No hay nada malo en servir en lo que haga falta, pero cuando llega la hora de encontrarnos con nuestro amado Señor, todo tiene que esperar. Cuando usted y yo, iglesia, escojamos perseverar en el bien, nos acontecerá así como le aconteció a María en Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria, solo una. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. De veras, Señor, que tú eres perfecto en todos tus caminos, Señor. Gracias porque nos llamas a que sigamos perseverando en ti. El día de ayer pasó. Si ayer no lo hicimos, ya el día de ayer pasó. Perdónanos. Este es el día que tú has hecho. Este es el día en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en ti. Ayúdanos, Señor, que podamos hacer esos ajustes, hacer esos cambios en nuestras prioridades y ponerte a ti, volver de nuevo y ponerte, colocarte en el trono de nuestro corazón. Perdónanos porque a veces inconscientemente la cotidianidad nos hace que pequemos en tu contra y lo vemos como algo normal cuando no debiera serlo. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, fortalece nuestras manos, endereza nuestras rodillas paralizadas, da la fuerza al que no tiene ninguna, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, Señor. Úngelos con aceite fresco, Señor. Nuestra copa que esté rebosando. Que tu bien y tu misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, para que podamos estar en tu casa todos los días. Que prefiramos mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pon en nosotros este temor santo, Señor, de reconocerte, de saber que todo pasa, mas tú eres eterno. Danos de tu paz, esa paz que excede a cualquier otro conocimiento. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, Padre, te pido, Señor, que sigas revelándote a su vida, Señor. Que puedan ver que tú eres real. Que tú eres todo lo que ellos puedan necesitar. Que hay esperanza en ti. Que hay vida, hay propósitos eternos en ti. Que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tu bondad es la que nos conduce al arrepentimiento. Ver lo bueno que eres,
que no nos pagas conforme a nuestros delitos y pecados, sino que engrandeciste tus misericordias. Y nuestra culpa y nuestra maldad la pusiste sobre tu amado Hijo. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias porque sin merecerlo hoy estamos aquí. Pura gracia tuya, Señor. Pero te necesitamos porque el largo camino nos resta. Y lo que nos resta queremos vivirlo en ti. Queremos ser para ti. Queremos que tú estés en nosotros y nosotros permanezcamos en ti. Haz con nosotros como tú desees. Nos sentamos a la mesa del alfarero. Haz con nosotros, rómpenos de ser necesario, porque no hay pérdida en tus manos, Señor. Danos la forma como tú desees, pero no nos dejes, no nos sueltes. Te pido, Padre, en esta hora, aquí está tu iglesia, Señor. Haz con nosotros como tú desees. Tú eres Dios. Te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por tus oídos estar atentos a todas las oraciones que se hacen en este lugar. Gracias, Señor, por añadirnos a tu iglesia. Gracias porque no te cansas de hacernos bien. Ayúdanos, fortalécenos con tu gracia. Danos más y más de tu gracia, Señor. Capacítanos en tu verdad, en tu justicia, en tu amor. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y tu iglesia dice, amén. Denle un aplauso al Señor.